Imagina un mundo al borde de la destrucción, donde la ira divina está a punto de desatarse. Un evento tan cataclísmico que sacudirá los cimientos de la creación misma. En su infinita sabiduría, Dios decide salvar solo una pequeña parte de su creación, revelando su plan a Noé. Este relato no solo es conocido por su dramatismo, sino también por sus misterios ocultos, incluyendo el secreto prohibido del Arca de Noé. Este secreto, que ha desconcertado a estudiosos y teólogos por siglos, revela la existencia de una criatura rechazada que nunca llegó al arca. Acompáñanos en esta fascinante exploración de los detalles bíblicos y las implicaciones de esta omisión. Antes del diluvio, el mundo estaba sumido en una profunda corrupción y maldad. La humanidad había caído en un estado de violencia y pecado, alejándose completamente de los caminos de Dios. En Génesis 6:5-6 se nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta profunda tristeza y arrepentimiento divino marcaron el inicio del juicio sobre la humanidad. Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra y erradicar la corrupción que había dominado a la humanidad. Este evento cataclísmico sería la manera de Dios de restaurar la justicia y la santidad en su creación. En Génesis 6:7, Dios declara: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Esta decisión divina subraya la gravedad de la situación y la necesidad de un reinicio. En medio de esta oscuridad, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Génesis 6:8 nos dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Noé, un hombre justo y perfecto en sus generaciones, se destacó en un mundo corrompido por la maldad. Su fidelidad a Dios y su obediencia lo hicieron digno de ser el instrumento a través del cual Dios preservaría la vida humana y animal. Pero ¿por qué Dios privaría a una vida de ser salvada? ¿Por qué Dios hizo imposible que algunas criaturas continuaran con sus vidas? ¿Dios actuó mal o fue todo parte de tu plan divino? En los próximos minutos entenderás por qué este secreto ha dejado a todos con la boca abierta durante años. Estoy seguro de que el final te sorprenderá. Pero primero, comparte este video con alguien que amas en WhatsApp o incluso Facebook. Mucha gente no conoce la realidad de las actitudes de Dios en nuestras vidas, y este estudio aclarará todo esto. Nuestra mayor misión como creyentes es tener fe en nuestro Sagrado Padre y difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan los estudios detallados como este, comenta a continuación «Quiero más», para saber si realmente quieres contenido nuevo como este. El diluvio no solo fue un acto de juicio, sino también un acto de misericordia y renovación. A través de Noé y su familia, Dios planeó repoblar la tierra y restaurar su creación a su estado original de bondad y santidad. Este evento marca un nuevo comienzo, un reinicio en la historia de la humanidad, donde la justicia y la obediencia serían los pilares fundamentales. Cuando Dios reveló su plan a Noé, le dio instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca y qué hacer para salvar a su familia y a los animales. En Génesis 6:14-16, Dios le dice a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura». Estas instrucciones precisas demuestran la importancia de la obediencia exacta a los mandatos divinos. El arca no era solo un refugio, sino un símbolo de la salvación divina.
Noé, al construir el arca conforme a las especificaciones de Dios, mostró su fe y confianza en el plan divino. Génesis 6:22 nos dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta completa obediencia es un ejemplo de la devoción y la fe que Noé tenía en Dios, incluso frente a un evento sin precedentes. Además de construir el arca, Noé recibió instrucciones específicas sobre los animales que debía llevar consigo. En Génesis 6:19-20, Dios le ordena, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que tengan vida. Este mandato asegura la preservación de la diversidad de la vida después del diluvio. El acto de reunir a los animales y prepararse para el diluvio fue un testimonio del cuidado y la provisión de Dios. Noé no solo estaba salvando a su familia, sino también asegurando la continuidad de la creación de Dios. Este acto de fe y preparación es un recordatorio de la importancia de confiar en los planes de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. El decreto de destrucción emitido por Dios fue una declaración contundente de su intención de purificar la tierra de la maldad y la corrupción. En Génesis 6:7, Dios dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este versículo refleja la profunda decepción de Dios con la humanidad y su determinación de empezar de nuevo. Este decreto no solo afectó a los humanos, sino también a los animales terrestres y las aves, quienes también habían sido corrompidos por la maldad del hombre. La decisión de Dios de destruir a estas criaturas junto con la humanidad subraya la interconexión entre todas las formas de vida y cómo la corrupción humana puede afectar a toda la creación. Sin embargo, es importante notar que las criaturas marinas no fueron mencionadas en este decreto de destrucción. En Génesis 6:17, Dios aclara, «He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». La omisión de las criaturas acuáticas sugiere que éstas no estaban incluidas en el juicio divino, ya que el diluvio no las afectaría de la misma manera que a los seres terrestres. Esta distinción entre las criaturas terrestres y marinas revela una comprensión más profunda de la creación de Dios y su plan para la purificación y renovación del mundo. Mientras que la tierra sería destruida y renovada, el mundo acuático continuaría, reflejando la misericordia y la sabiduría de Dios en su juicio. Una de las curiosidades más fascinantes del relato del diluvio es la exclusión de las criaturas marinas del juicio divino. En Génesis 6:17, Dios especifica que el diluvio destruiría toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esta exclusión se debe a que las criaturas marinas, adaptadas a su ambiente acuático, no serían afectadas por las aguas del diluvio de la misma manera que los seres terrestres. Las criaturas marinas estaban naturalmente protegidas en su hábitat, ya que el diluvio no representaba una amenaza para ellas. Esta distinción muestra cómo Dios, en su infinita sabiduría, diseñó el juicio de manera que solo las criaturas terrestres y las aves, corrompidas por la maldad humana, fueran purgadas. Este detalle también subraya la soberanía de Dios sobre todas las formas de vida y su capacidad para preservar y proteger según su propósito. Además, la exclusión de las criaturas marinas del juicio nos da una idea de la complejidad y la especificidad del plan divino.
Dios no solo estaba destruyendo a los seres corruptos, sino también preservando a aquellos que no habían sido tocados por la maldad. Esta distinción es un recordatorio de la justicia y la misericordia de Dios, que actúa de acuerdo con su sabiduría y propósito perfectos. La exclusión de las criaturas marinas también plantea preguntas interesantes sobre la ecología del mundo antediluviano y cómo las diferentes formas de vida interactuaban entre sí. Este aspecto del relato del diluvio nos invita a reflexionar sobre la interconexión de todas las criaturas y cómo la corrupción en una parte de la creación puede tener implicaciones profundas para el resto. El arca de Noé no solo fue un refugio físico, sino también un símbolo de la salvación divina. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, proporcionó a Noé y a su familia un medio para escapar del juicio inminente. En Génesis 6:14, Dios le dice a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Estas instrucciones detalladas subrayan la importancia de seguir las directrices divinas al pie de la letra. El arca fue diseñada para ser un refugio seguro en medio de la destrucción que se avecinaba. Su construcción meticulosa y las especificaciones exactas dadas por Dios muestran la seriedad con la que Noé tomó su misión. En Génesis 6:22 se nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta obediencia absoluta es un testimonio de la fe y la confianza de Noé en el plan de Dios. Dentro del arca, Noé y su familia encontraron no solo protección, sino también un sentido de esperanza y renovación. A medida que las aguas del diluvio subían y la destrucción se extendía por toda la tierra, el arca flotaba como un símbolo de la promesa de Dios de preservar la vida y comenzar de nuevo. Este refugio divino es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él y obedecen sus mandamientos. El arca también representa un microcosmos de la creación, con animales de cada especie resguardados junto con la familia de Noé. Esta comunidad de vida, preservada en medio del caos, simboliza la esperanza de un nuevo comienzo y la renovación de la creación de Dios. A través de la obediencia y la fe de Noé, Dios demostró su capacidad para salvar y restaurar incluso en los momentos más oscuros. Dios instruyó a Noé que llevara consigo en el arca a todas las criaturas terrestres y aéreas. En Génesis 6, 19, 20 se menciona: «Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que tengan vida». Esta orden aseguraba la preservación de la biodiversidad después del diluvio. La selección de estos animales fue crucial para la continuidad de la vida en la tierra. Cada par de animales representaba una nueva oportunidad para repoblar la tierra una vez que las aguas del diluvio retrocedieran. Esta selección no fue al azar. Dios, en su sabiduría infinita, sabía exactamente qué especies eran necesarias para mantener el equilibrio ecológico y la prosperidad futura de la creación. Además de la preservación de especies, estos animales tenían un significado simbólico. Eran una representación tangible de la esperanza y la promesa de Dios para el futuro. A través de ellos se manifestaba la intención divina de restaurar y renovar la vida en la tierra. Esta preservación simbolizaba la continuidad del pacto de Dios con su creación. La tarea de reunir a estos animales fue una prueba de fe y obediencia para Noé. Él confió plenamente en las instrucciones de Dios y actuó según su mandato, demostrando así su lealtad y devoción.
Este acto de obediencia y preparación es un poderoso recordatorio de cómo la fe puede guiarnos a través de tiempos difíciles y asegurar nuestra supervivencia y prosperidad en el futuro. En el relato del diluvio, las criaturas marinas no fueron incluidas en el arca, ya que estaban naturalmente protegidas en su hábitat acuático. Génesis 6:17 aclara que el diluvio destruiría toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esta especificación indica que las aguas del diluvio no representarían una amenaza para los habitantes del agua, quienes continuarían su vida sin interrupciones. Este detalle nos revela la precisión y el discernimiento en el plan de Dios. Mientras que la tierra y sus habitantes eran purificados a través del diluvio, el mundo acuático permanecía intacto. Esta distinción subraya la justicia de Dios, quien no castiga indiscriminadamente, sino que actúa con un propósito específico y bien definido. La protección de los habitantes del agua también refleja la diversidad y la complejidad de la creación de Dios. Al mantener a salvo a las criaturas marinas, Dios asegura que todas las partes de su creación puedan continuar cumpliendo sus roles dentro del ecosistema global. Esta separación entre las criaturas terrestres y acuáticas destaca la interdependencia de la vida y la necesidad de mantener un equilibrio natural. Este aspecto del relato del diluvio también nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios. Incluso en medio del juicio, Dios muestra su compasión y cuidado por todas las formas de vida. Esta consideración por la creación en su totalidad es un recordatorio de la omnisciencia y la bondad de Dios, quien gobierna con justicia y amor. El diluvio comenzó con una intensidad abrumadora, transformando rápidamente el mundo tal como lo conocían. En Génesis 7, 11, 12 se describe: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este diluvio no fue un evento ordinario, sino una manifestación directa del poder divino. Las aguas del diluvio no solo provenían de la lluvia, sino también de las profundidades de la tierra, creando una catástrofe natural sin precedentes. Esta inundación cubrió rápidamente la tierra, destruyendo todo a su paso. En Génesis 7, 19, 20 se nos dice: y subieron las aguas 15 codos más alto después que fueron cubiertos los montes. La magnitud del diluvio refleja la seriedad del juicio divino y la necesidad de una purificación total. A medida que las aguas subían, todos los seres vivientes que no estaban en el arca perecieron. Génesis 7, 21, 23 narra: y murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Esta destrucción completa subraya la gravedad del pecado humano y la respuesta justa de Dios. El inicio del diluvio marca un punto de no retorno en la narrativa bíblica, simbolizando el fin de una era y el comienzo de otra. A través de este evento, Dios no solo juzgó la maldad de la humanidad, sino que también preparó el camino para una nueva creación. Este momento de transformación y purificación nos recuerda la importancia de la justicia divina y la esperanza de renovación. Mientras el mundo exterior sucumbía a la destrucción, el arca se convirtió en un refugio seguro para Noé, su familia y los animales. En Génesis 7, 13, 16 se relata: en este mismo día entraron en el arca Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos en el arca.
Ellos y todos los animales según sus especies, y todo ganado según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. El arca proporcionó no solo protección física, sino también un sentido de esperanza y comunidad para aquellos dentro de ella. En medio de la devastación, Noé y su familia encontraron consuelo y seguridad, sabiendo que estaban cumpliendo con el plan de Dios. Esta sensación de alivio y esperanza se refleja en Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. El tiempo pasado en el arca también fue una oportunidad para la reflexión y la preparación. Noé y su familia, junto con los animales, vivieron en estrecha proximidad, lo que simboliza la cooperación y la interdependencia necesarias para la supervivencia. Este período de espera y adaptación fue crucial para la transición hacia una nueva vida después del diluvio. La experiencia en el arca también representa la fe y la paciencia necesarias para superar tiempos difíciles. Noé y su familia confiaron en la promesa de Dios y permanecieron fieles a sus mandatos, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Este refugio divino es un recordatorio de que, a través de la fe y la obediencia, podemos encontrar protección y esperanza en medio de las pruebas más grandes. Tras meses de confinamiento en el arca, llegó el momento en que las aguas comenzaron a retroceder, señalando el fin del juicio y el inicio de una nueva era. En Génesis 8:1-3 se describe: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra. A medida que las aguas bajaban, el arca finalmente descansó sobre los montes de Ararat. Este evento marcó el comienzo de la resurrección de la vida en la tierra. En Génesis 8:4 se nos dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Esta ubicación simboliza un nuevo comienzo y la restauración de la creación de Dios. Una vez que las aguas se retiraron por completo, Dios instruyó a Noé a salir del arca y liberar a los animales para que repoblaran la tierra. En Génesis 8:15-17, Dios dice: entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, saca tú, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esta orden marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la humanidad y la creación. La resurrección de la vida después del diluvio es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. A través de Noé y los habitantes del arca, Dios restauró la vida y renunció a su creación. Este acto de renovación es un recordatorio de que, incluso en los momentos de juicio, Dios siempre tiene un plan para la restauración y la esperanza futura. Durante el diluvio, las criaturas marinas fueron naturalmente excluidas del juicio que afectó a los seres terrestres. En Génesis 6:17, Dios declara: he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Esta especificación aclara que solo las criaturas terrestres y aéreas serían afectadas, mientras que los peces y otras formas de vida acuática seguirían viviendo en su entorno natural. Esta distinción es significativa,
ya que muestra la comprensión detallada de Dios sobre su creación y su capacidad para administrar el juicio de manera precisa y justa. Las criaturas marinas, adaptadas al medio acuático, no serían afectadas por el diluvio de la misma manera que los animales terrestres. Esta protección natural revela la sabiduría de Dios en la conservación de la vida marina durante el juicio. Esta exclusión plantea una interesante reflexión sobre la ecología y la interdependencia de las diferentes formas de vida en la Tierra. Mientras que el diluvio purgó la Tierra de la corrupción humana, el mundo marino permaneció intacto, preservando una parte esencial del ecosistema global. Esta continuidad asegura que después del diluvio, la vida en la Tierra pudiera restablecerse con un equilibrio adecuado entre las diversas formas de vida. La omisión de las criaturas marinas del juicio también destaca la misericordia de Dios, quien incluso en momentos de castigo muestra compasión y consideración por su creación. Este aspecto del relato del diluvio nos invita a apreciar la complejidad y la interconexión de todas las formas de vida y a reconocer la soberanía y la justicia de Dios en sus acciones. La cosmovisión hebrea divide la vida animal en tres categorías principales: vida marina, aves y animales terrestres. Esta clasificación se origina en el relato de la creación en Génesis 1, donde se describe la creación de diferentes formas de vida en días específicos. En Génesis 1:21, durante el quinto día, se menciona: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie». Aquí se destaca la creación tanto de la vida marina como de las aves. En el sexto día, según Génesis 1:24, Dios crea los animales terrestres. Luego dijo Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie». Esta separación de categorías muestra una clara organización de la vida animal, donde cada grupo tiene su propio dominio y propósito dentro del ecosistema. Esta visión categorizada también tiene implicaciones en el relato del diluvio. Los animales terrestres y las aves que interactúan más directamente con los humanos fueron aquellos que necesitaron ser rescatados en el arca. Por otro lado, las criaturas marinas, al estar en su hábitat natural, no fueron incluidas en esta necesidad de rescate, ya que las aguas del diluvio no representaban una amenaza para ellas. La cosmovisión hebrea no solo organiza la vida animal, sino que también refleja un entendimiento profundo de la interdependencia y el equilibrio de la creación. Esta estructura ordenada es un testimonio de la sabiduría divina en el diseño del mundo, donde cada criatura tiene su lugar y función dentro del gran esquema de la creación de Dios. Entre las criaturas que no fueron llevadas en grandes números al arca se encontraban los animales considerados impuros. En Génesis 7:2-3, Dios instruye a Noé: «De todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra». Esta distinción entre animales limpios e impuros subraya la importancia futura de ciertos animales en los sacrificios y el consumo. La expresión 7 parejas puede parecer ambigua, pero generalmente se interpreta como 7 machos y 7 hembras de cada especie limpia. Esta prioridad, dada a los animales limpios, refleja su papel esencial en los rituales de sacrificio y en la dieta de los descendientes de Noé. En contraste, los animales impuros, llevados en menor número, también fueron preservados, pero con menos énfasis en su uso futuro.
La distinción entre animales limpios e impuros no fue solo una cuestión de dieta, sino también de identidad y adoración para el pueblo de Israel. En Levítico 11 se detallan las leyes sobre qué animales se consideraban limpios e impuros, proporcionando una guía clara para el pueblo de Dios. Estas leyes ayudaban a mantener la pureza ritual y a diferenciar al pueblo de Israel de otras naciones. Aunque estas distinciones fueron dadas formalmente a Moisés mucho después del tiempo de Noé, la narrativa sugiere que Noé ya tenía algún conocimiento de estas categorías. Esto se infiere de su obediencia inmediata a las instrucciones de Dios sobre qué animales llevar al arca. Esta anticipación de las leyes mosaicas refleja la continuidad de la revelación divina y la preparación de Noé para los planes futuros de Dios. En Génesis 7:2-3 se hace una clara distinción entre animales puros e impuros, lo que juega un papel crucial en la narrativa del arca. Dios instruye a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Esta distinción no solo tenía implicaciones para el momento del diluvio, sino también para el futuro de la humanidad post-diluvio. Los animales puros, llevados en mayor número, eran esenciales para los sacrificios que Noé realizaría después del diluvio. En Génesis 8:20 vemos que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Este acto de sacrificio subraya la importancia de los animales puros en la adoración y la relación de la humanidad con Dios. Noé comprendía la necesidad de tener suficientes animales puros para los rituales sagrados. La designación de animales puros e impuros también reflejaba las futuras leyes dietéticas y rituales que Dios daría a Israel. En Levítico 11, Dios especifica qué animales son aptos para el consumo y cuáles no. Esta clasificación no solo tenía propósitos higiénicos y de salud, sino que también establecía un estándar de pureza y santidad para el pueblo de Dios. Los animales considerados puros incluían aquellos con pezuña hendida y que rumiaban como vacas y ovejas, mientras que los impuros incluían cerdos y otros animales que no cumplían con estos criterios. La anticipación de estas leyes en la narrativa del arca muestra cómo Dios estaba preparando a Noé y a su familia para un futuro en el que estas distinciones serían fundamentales. Noé, al seguir estas instrucciones, no solo obedecía a Dios en el presente, sino que también estaba estableciendo un precedente para la relación futura entre la humanidad y la creación de Dios. Esta obediencia y previsión garantizaban que la adoración y el respeto por las leyes divinas se mantuvieran intactos después del diluvio. Los animales puros no solo eran esenciales para los sacrificios, sino también para el consumo. Después del diluvio, Noé ofreció sacrificios a Dios utilizando animales puros, como se describe en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este acto de adoración marcó el comienzo de una nueva relación entre Dios y la humanidad, basada en el agradecimiento y la fidelidad. El sacrificio de animales puros tenía un significado profundo en la adoración y la reconciliación con Dios. En Levítico 1:3-4 se establece que los holocaustos debían ser de animales puros para ser aceptables ante Dios. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para expiación suya.
Esta práctica subraya la importancia de la pureza y la perfección en los sacrificios ofrecidos a Dios. Además de su papel en los sacrificios, los animales puros también eran importantes para el consumo humano. Las leyes dietéticas detalladas en Levítico 11 especificaban qué animales eran aptos para el consumo, ayudando a los israelitas a mantener una dieta saludable y ritualmente pura. Estas leyes tenían un propósito práctico, ayudando a prevenir enfermedades y a promover la higiene en un tiempo sin conocimientos modernos sobre seguridad alimentaria. La importancia de los animales puros en el consumo y los sacrificios refleja un principio fundamental en la relación de la humanidad con Dios. La obediencia a sus mandamientos trae bendición y prosperidad. Noé, al seguir las instrucciones de Dios sobre qué animales llevar al arca, estaba asegurando no solo su supervivencia, sino también un futuro de adoración y pureza. Esta fidelidad a las leyes divinas es un ejemplo de cómo la obediencia y la devoción pueden guiar a la humanidad hacia una relación más estrecha y significativa con su Creador. Después del diluvio, el primer acto de Noé fue ofrecer un sacrificio a Dios, en señal de agradecimiento y adoración. En Génesis 8:20 se relata: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Este sacrificio marcó un nuevo comienzo para la humanidad y selló el pacto entre Dios y Noé. La ofrenda de animales puros simbolizaba la pureza y la perfección necesarias para agradar a Dios. El sacrificio de Noé también fue una expresión de gratitud por la protección y salvación que Dios le había otorgado a él y a su familia durante el diluvio. Este acto de adoración muestra cómo Noé reconocía la soberanía y la misericordia de Dios. En respuesta, Dios hizo una promesa a Noé y a sus descendientes, asegurándoles que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. En Génesis 8:21, Dios dice: «Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». La construcción del altar y la ofrenda de sacrificios también establecieron un precedente para la práctica religiosa futura. Noé, al edificar el altar, estaba estableciendo un lugar sagrado donde él y su familia podían acercarse a Dios en adoración y sacrificio. Este acto simbolizaba la necesidad de un mediador entre Dios y la humanidad, prefigurando el papel de los sacerdotes y los sacrificios en la religión israelita. Este primer sacrificio, después del diluvio, subraya la importancia de la adoración y el reconocimiento de la provisión divina. Noé, al ofrecer un holocausto de animales puros, no solo estaba cumpliendo con las instrucciones divinas, sino que también estaba demostrando su fe y obediencia. Este acto de devoción estableció un vínculo duradero entre Dios y la humanidad, basado en la gratitud y la fidelidad. La división de los animales en limpios e inmundos es una distinción significativa en la narrativa bíblica. En Génesis 7:2-3, Dios instruye a Noé: «De todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra». Esta clasificación tenía implicaciones tanto prácticas como espirituales para el pueblo de Dios. Los animales limpios eran aquellos aptos para el sacrificio y el consumo, mientras que los animales inmundos no eran adecuados para estos fines. Esta distinción se detalló más tarde en las leyes mosaicas, específicamente en Levítico 11, donde se describen las características de los animales limpios e inmundos.
Los animales limpios incluían aquellos que tenían pezuña hendida y que rumiaban, como las vacas y las ovejas, mientras que los animales inmundos incluían cerdos, perros y otros que no cumplían con estos criterios. La clasificación de animales también tenía un propósito higiénico y de salud, ayudando a prevenir enfermedades y a mantener la pureza ritual entre los israelitas. En una época sin conocimientos avanzados sobre microbiología y patógenos, estas leyes proporcionaban una guía práctica para evitar problemas de salud derivados del consumo de ciertos animales. Esta preocupación por la salud y la pureza reflejaba el cuidado de Dios por su pueblo y su deseo de mantenerlos sanos y santos. Además, la distinción entre animales limpios e inmundos simbolizaba la separación entre lo santo y lo profano, un tema recurrente en la teología bíblica. Esta división enseñaba al pueblo de Dios la importancia de la santidad y la obediencia a las leyes divinas. Noé, al seguir estas instrucciones, no solo estaba obedeciendo a Dios en el presente, sino que también estaba estableciendo un estándar de pureza y devoción para las generaciones futuras. Uno de los aspectos más sorprendentes del relato del arca es cómo los animales se reunieron y entraron en el arca. En Génesis 7, 8, 9 se nos dice: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos, entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Este milagro muestra la soberanía de Dios sobre toda la creación y su poder para guiar a los animales según su voluntad. La reunión de los animales no fue un evento caótico, sino que ocurrió de manera ordenada y según las instrucciones de Dios. Este acto milagroso subraya la precisión y el control divino en medio del caos del diluvio. Los animales, movidos por el instinto dado por Dios, acudieron a Noé en pares, listos para ser salvados del juicio inminente. Esta obediencia instintiva refleja la armonía original de la creación bajo el dominio de Dios. Este evento también simboliza la cooperación y la interdependencia necesarias para la supervivencia. Dentro del arca, los animales de todas las especies convivieron pacíficamente, un testimonio del poder de Dios para mantener el orden en medio de la adversidad. Esta convivencia pacífica prefigura el ideal de armonía en la creación, donde todas las criaturas viven en equilibrio y sin conflicto. El milagro de la reunión de los animales también sirve como un recordatorio del cuidado y la provisión de Dios. En un momento de juicio severo, Dios aseguró que las especies serían preservadas para repoblar la tierra después del diluvio. Esta acción divina muestra la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su creación, garantizando su continuidad y prosperidad futura. La historia de los Nefilim es uno de los aspectos más enigmáticos de la narrativa bíblica. En Génesis 6, 1, 4 se nos dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los Nefilim, descritos como gigantes y héroes de la antigüedad, son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta unión ha sido objeto de mucha especulación, con interpretaciones que varían desde ángeles caídos hasta descendientes de la línea de Set.
Independientemente de su origen exacto, los Nefilim representaban una corrupción significativa de la humanidad que contribuyó al juicio divino. La presencia de los Nefilim subraya la gravedad de la situación en los días de Noé. Estos seres poderosos y de renombre eran una manifestación visible de la maldad y la corrupción que había invadido la tierra. Su existencia y acciones violentas contribuyeron al aumento de la maldad, provocando la ira de Dios y la decisión de purgar la tierra mediante el diluvio. El relato de los Nefilim también resalta la lucha continua entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. Estos seres, producto de una unión ilícita, simbolizan la rebelión contra el orden divino y la intención de corromper la creación de Dios. Sin embargo, a pesar de su poder y fama, los Nefilim no pudieron escapar del juicio de Dios, subrayando la inevitabilidad de la justicia divina. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mencionada en Génesis 6:1-4, es un evento que ha generado mucha curiosidad e interpretación. Este pasaje dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta unión, que resultó en el nacimiento de los Nefilim, marcó un punto crítico en la narrativa del diluvio. Los hijos de Dios han sido interpretados de varias maneras, incluyendo ángeles caídos, descendientes de la línea piadosa de Set o incluso líderes poderosos de la época. La interpretación más común entre los eruditos es que se refiere a ángeles caídos que tomaron mujeres humanas, produciendo una descendencia híbrida. Esta unión antinatural fue vista como una violación del orden divino y una corrupción de la humanidad. La mención de esta unión en Génesis 6:2 refleja la gravedad del pecado y la rebelión contra Dios. La atracción de los hijos de Dios hacia las hijas de los hombres llevó a una serie de eventos que aumentaron la maldad en la tierra. En respuesta a esta corrupción, Dios dijo en Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esta declaración subraya la paciencia de Dios, pero también su decisión de poner fin a la corrupción. La unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres es un recordatorio de cómo las acciones humanas pueden provocar el juicio divino. Esta narrativa nos muestra las consecuencias de la desobediencia y la corrupción y cómo Dios interviene para restaurar el orden y la santidad en su creación. A través del diluvio, Dios purgó la tierra de esta corrupción, preparando el camino para un nuevo comienzo con Noé y su familia. Los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, son descritos como valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta descripción indica que estos seres eran conocidos por su fuerza y su influencia en la sociedad antediluviana. La palabra Nefilim se traduce comúnmente como gigantes, pero su significado puede ir más allá del tamaño físico, sugiriendo también su poder y reputación. La naturaleza exacta de los Nefilim ha sido objeto de debate entre los eruditos. Algunos creen que eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, lo que les otorgaba habilidades y características únicas. Otros sugieren que eran simplemente hombres poderosos y violentos, cuyos actos contribuyeron a la corrupción generalizada en la tierra. Independientemente de su origen, los Nefilim representaban una desviación significativa del plan original de Dios para la humanidad. La existencia de los Nefilim y su influencia en la sociedad subrayan el grado de corrupción y maldad que había alcanzado la humanidad. Estos seres,
con su poder y renombre, no solo simbolizaban la rebelión contra Dios, sino que también exacerbaban la violencia y la injusticia en la tierra. Génesis 6, 11, 12 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La mención de los Nefilim en la narrativa del diluvio resalta la necesidad de un juicio divino para purgar la tierra de su corrupción. Estos hombres de renombre, aunque poderosos, no pudieron escapar del juicio de Dios. Su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y la corrupción, y subraya la justicia y la santidad de Dios en su trato con la humanidad. La corrupción de la humanidad en los días de Noé alcanzó niveles sin precedentes, provocando la ira de Dios y llevando al juicio del diluvio. En Génesis 6, 5, 6 se describe: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Esta declaración muestra la profunda tristeza y decepción de Dios ante la maldad humana. La corrupción no solo afectaba a la humanidad, sino que también había contaminado toda la creación. La violencia, la injusticia y la inmoralidad se habían vuelto rampantes, distorsionando el propósito original de Dios para la tierra. En Génesis 6, 11, 12 se nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Esta condición depravada exigía una intervención divina. Dios, en su justicia, decidió purgar la tierra de esta corrupción a través del diluvio. En Génesis 6, 7, Dios declara: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Esta decisión refleja no solo la justicia de Dios, sino también su deseo de restaurar la santidad y la pureza en su creación. El relato de la corrupción de la humanidad y la ira de Dios es un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado y la desobediencia. A través del diluvio, Dios mostró que no tolerará la maldad indefinidamente y que, en su justicia, actuará para restaurar el orden y la santidad. Este juicio, aunque severo, también preparó el camino para un nuevo comienzo, demostrando la misericordia de Dios hacia aquellos que, como Noé, permanecen fieles y justos. La decisión de Dios de destruir toda la tierra mediante el diluvio fue un acto de justicia en respuesta a la corrupción y la maldad prevalentes. En Génesis 6:13, Dios le dice a Noé: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Esta declaración subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una purificación total. La decisión de enviar el diluvio no fue tomada a la ligera. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, vio que la maldad de la humanidad había alcanzado un punto sin retorno. La violencia, la inmoralidad y la corrupción habían contaminado no solo a los humanos, sino a toda la creación. Esta depravación generalizada exigía una respuesta drástica para restaurar el orden y la santidad. El diluvio, como acto de juicio, tenía el propósito de purgar la tierra de toda la maldad y comenzar de nuevo con una humanidad renovada. En Génesis 7:23 se describe el alcance de esta destrucción. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé,
y los que con él estaban en el arca. Esta purga total subraya la seriedad del juicio divino. La decisión de Dios de destruir toda la tierra mediante el diluvio es un recordatorio de la justicia y la santidad de Dios. Aunque su juicio fue severo, también mostró su misericordia al preservar a Noé y su familia, quienes eran justos y obedientes. A través de esta purificación, Dios no solo eliminó la maldad, sino que también estableció las bases para una nueva creación, marcada por la obediencia y la devoción a Él. La narrativa de los hijos de Dios y su unión con las hijas de los hombres en Génesis 6, 1-4 ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de los siglos. Este pasaje dice: «Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas». Una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que tomaron mujeres humanas como esposas. Esta interpretación sugiere que los ángeles caídos desobedecieron a Dios al cruzar las fronteras establecidas entre los seres celestiales y los humanos. Esta unión ilícita resultó en el nacimiento de los Nefilim, seres poderosos y de renombre que contribuyeron a la corrupción y la violencia en la tierra. En Judas 1:6 se menciona que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Otra interpretación es que los hijos de Dios eran descendientes piadosos de la línea de Set, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes impíos de la línea de Caín. Esta mezcla de líneas piadosas e impías llevó a una mayor corrupción y alejamiento de Dios. Independientemente de la interpretación, el resultado fue un aumento de la maldad en la tierra, provocando el juicio de Dios. La unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres destaca el peligro de la desobediencia y la rebelión contra el orden divino. Esta narrativa nos recuerda que las acciones que violan los mandamientos de Dios pueden tener consecuencias devastadoras para la humanidad y la creación en su conjunto. La intervención divina a través del diluvio fue una respuesta necesaria para restaurar el orden y la justicia en la tierra. Una teoría interesante sobre los Nefilim y los hijos de Dios es que Satanás intentó contaminar la línea humana para evitar la venida del Mesías prometido. En Génesis 3:15, Dios declara: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Esta profecía indica que un descendiente de la mujer derrotaría a Satanás, lo que podría haber llevado a Satanás a intentar corromper la línea de sangre humana. Según esta teoría, la unión de los ángeles caídos con las mujeres humanas tenía el propósito de crear una descendencia corrupta que impediría la venida del Mesías. Los Nefilim, como seres híbridos, serían una manera de Satanás de distorsionar el plan de redención de Dios. Esta interpretación resalta la batalla espiritual entre el bien y el mal, y el esfuerzo constante de Satanás por frustrar los propósitos divinos. La presencia de los Nefilim y la corrupción resultante llevaron a un aumento significativo de la maldad en la tierra. En Génesis 6:5 se describe: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta condición depravada exigía una intervención divina para preservar la pureza de la línea humana y asegurar la realización de la promesa mesiánica. El juicio del diluvio puede verse como una medida necesaria para eliminar la corrupción y asegurar que la línea de sangre humana permaneciera intacta para el cumplimiento de la promesa de Dios.
Al destruir a los Nefilim y purgar la tierra de la maldad, Dios garantizó que su plan de redención continuara. Esta narrativa subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y su poder para vencer los esfuerzos de Satanás. La descripción de la gran maldad del hombre en Génesis 6, 5, 8 es uno de los pasajes más conmovedores y trágicos de la Biblia. En Génesis 6, 5 se dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta declaración muestra el estado de completa depravación en el que la humanidad había caído, con cada pensamiento y acción dirigidos hacia el mal. La maldad humana no solo afectaba a la relación entre las personas, sino que también corrompía la creación misma. En Génesis 6, 11, 12 se describe: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Esta corrupción generalizada llevó a Dios a tomar la difícil decisión de purificar la tierra mediante el diluvio. En Génesis 6.6 se expresa el dolor de Dios por la maldad humana. «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Esta expresión de arrepentimiento no implica un error por parte de Dios, sino más bien una profunda tristeza y pesar por el estado de su creación. La maldad y la violencia habían distorsionado el propósito original de Dios para la humanidad y la tierra. A pesar de la gran maldad, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En Génesis 6:8 se menciona: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Esta declaración introduce un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, mostrando que aún en tiempos de gran corrupción, la fidelidad y la justicia pueden ser reconocidas y recompensadas por Dios. Noé, como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, se convirtió en el medio a través del cual Dios preservaría la vida y restauraría la creación. El arrepentimiento de Dios, mencionado en Génesis 6:6, es una de las expresiones más profundas de su tristeza por la condición humana. Este versículo dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Este lamento divino refleja el dolor y la decepción de Dios ante la maldad y la corrupción que se habían apoderado de la humanidad. El uso de la palabra arrepentirse en este contexto no implica que Dios cometió un error al crear al hombre. En cambio, es una manera de comunicar la intensidad de su tristeza y el impacto emocional que la maldad humana tuvo en él. Este lamento muestra que Dios no es indiferente a la condición de su creación. Él siente profundamente el dolor y la injusticia que resultan del pecado. La declaración de arrepentimiento también subraya la seriedad del juicio que estaba por venir. En Génesis 6:7, Dios decide: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Este juicio, aunque severo, es una respuesta necesaria a la profunda corrupción y violencia que habían contaminado la tierra. A pesar del dolor y el arrepentimiento, la narrativa también introduce la esperanza a través de Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios. Este contraste entre el lamento divino y la gracia otorgada a Noé resalta la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la maldad humana provocó un juicio severo, la fidelidad y la justicia aún podían ser recompensadas y preservadas, marcando el inicio de una nueva era de esperanza y renovación. A pesar de la destrucción generalizada del diluvio, la Biblia menciona la persistencia de los Nefilim después de este evento. En Génesis 6:4 se dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres,
y les engendraron hijos. Esta afirmación sugiere que la presencia de estos seres no se limitó a la era antediluviana. La reaparición de los Nefilim, o seres similares después del diluvio, plantea preguntas interesantes sobre su origen y su papel en la narrativa bíblica. En Números 13:33, los espías israelitas informan haber visto gigantes en la tierra de Canaán. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta mención indica que la influencia y la presencia de estos seres continuaron afectando a la humanidad mucho tiempo después del diluvio. La persistencia de los Nefilim puede explicarse de varias maneras. Una teoría es que los ángeles caídos pudieron haber repetido su pecado de unirse con mujeres humanas después del diluvio. Otra posibilidad es que algunos descendientes de los Nefilim sobrevivieran a través de una línea genética transmitida por una de las nueras de Noé. En cualquier caso, la presencia continua de estos seres subraya la persistente amenaza de la corrupción y la rebelión contra Dios. La lucha contra los Nefilim y otros gigantes en la tierra de Canaán, como se describe en los libros de Números y Josué, refleja la continuación del conflicto entre el bien y el mal. Los israelitas, bajo el liderazgo de Dios, enfrentaron y vencieron a estos gigantes, cumpliendo el mandato divino de purificar la tierra y establecer una nación dedicada a la santidad y la obediencia a Dios. Esta narrativa nos recuerda que la batalla espiritual y la lucha por la justicia continúan a lo largo de la historia bíblica. La conquista de Canaán por los israelitas incluye varios relatos sobre la lucha contra gigantes, conocidos como los hijos de Anac. En Números 13:33, los espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán regresan con un informe aterrador. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este informe destaca la formidable presencia de estos seres y la percepción de inferioridad de los israelitas ante ellos. La presencia de gigantes en Canaán no solo representaba una amenaza física, sino también un desafío espiritual. Estos gigantes simbolizaban la corrupción y la oposición a los planes de Dios para su pueblo. La lucha contra ellos fue vista como una continuación de la batalla entre el bien y el mal, iniciada con la corrupción de los días de Noé. Josué, líder de los israelitas, fue encargado de conducir a su pueblo en la conquista de la tierra prometida y en la eliminación de estas amenazas. En Josué 11:21-22 se narra cómo Josué y los israelitas enfrentaron y destruyeron a los gigantes en Canaán. En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes, de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Esta victoria fue crucial para establecer la presencia de Israel en la tierra prometida. La destrucción de los gigantes en Canaán es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su poder para derrotar cualquier obstáculo. Esta narrativa refuerza la idea de que, aunque los desafíos pueden ser grandes, la obediencia y la fe en Dios aseguran la victoria. Los israelitas, al confiar en el liderazgo de Dios, pudieron superar la intimidante presencia de los gigantes y establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Jesús, durante su ministerio, comparó los días de Noé y Lot con los tiempos que precederían su segunda venida. En Lucas 17:26-30, Jesús dice: «Como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca.
y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús destaca la indiferencia y la falta de preparación de las personas en los días de Noé y Lot. A pesar de las advertencias y señales, la gente continuaba con sus vidas cotidianas, ignorando la inminencia del juicio divino. Esta comparación sirve como una advertencia para que estemos atentos y preparados para su regreso, no dejándonos llevar por la rutina y las preocupaciones mundanas. La referencia a los días de Noé subraya la gravedad de la corrupción y la violencia que precedieron al diluvio. Del mismo modo, los días de Lot se caracterizaron por la inmoralidad y la injusticia en Sodoma y Gomorra. Estas condiciones provocaron el juicio divino en ambas ocasiones, destacando la necesidad de vivir en santidad y obediencia a Dios. La advertencia de Jesús nos llama a examinar nuestras vidas y a mantenernos fieles a sus enseñanzas. La mención de Jesús sobre estos eventos también enfatiza la certeza del juicio venidero. Así como el diluvio y la destrucción de Sodoma fueron inesperados para aquellos que vivían en esos tiempos, su segunda venida será repentina y traerá juicio a los no preparados. Esta advertencia nos insta a vivir con una perspectiva eterna, manteniendo nuestra fe y preparándonos para el día del Señor. La fe y la obediencia de Noé son destacadas en la Biblia como ejemplos notables para todos los creyentes. En Hebreos 11:7 se dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo resalta cómo la fe de Noé lo llevó a actuar obedientemente, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Noé vivía en un tiempo de gran corrupción y maldad, pero él permaneció fiel a Dios. Génesis 6:9 describe a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta descripción subraya su carácter íntegro y su relación íntima con Dios. Su disposición a seguir las instrucciones divinas, incluso cuando implicaban construir un arca enorme en un mundo que nunca había visto lluvia, es un testimonio de su fe inquebrantable. La obediencia de Noé también se manifiesta en su meticulosa construcción del arca según las especificaciones de Dios. En Génesis 6:22 se dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta obediencia total es un ejemplo de cómo debemos responder a las instrucciones divinas, confiando en la sabiduría y el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. El ejemplo de fe y obediencia de Noé nos anima a vivir de manera justa y fiel, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Su historia nos recuerda que la verdadera fe se demuestra a través de la acción y la obediencia a Dios. Al seguir el ejemplo de Noé, podemos enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Después de su muerte, Jesús realizó una misión única y poderosa, predicando a los espíritus en prisión. En 1 Pedro 3:18-20 se describe: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Este pasaje sugiere que durante el tiempo entre su muerte y resurrección, Jesús, en su estado espiritual, proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte a los espíritus encarcelados. Estos espíritus son comúnmente entendidos como los ángeles caídos que desobedecieron en los días de Noé, mencionados en Génesis 6:1-4. La predicación de Jesús a estos espíritus reafirma su autoridad y victoria sobre todas las fuerzas del mal. La acción de Jesús también tiene un profundo significado teológico. Al predicar a los espíritus encarcelados, Jesús demostró que su sacrificio y resurrección no solo afectaron a los vivos, sino también a los muertos. Esta proclamación de victoria es un testimonio del alcance completo de su obra redentora que trasciende el tiempo y el espacio. En Filipenses 2:10 se afirma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta misión de Jesús nos recuerda el poder absoluto de su sacrificio y resurrección. A través de su victoria, Él asegura la redención y la esperanza para todos los creyentes. La predicación a los espíritus encarcelados subraya la magnitud de la obra redentora de Cristo y su autoridad suprema sobre todas las cosas. Esta verdad nos anima a confiar plenamente en Él y a vivir en la esperanza de su promesa de vida eterna. La autoridad de Jesús sobre todos los reinos, incluidos los cielos, la tierra y el inframundo, es una verdad fundamental de la fe cristiana. En Mateo 28:18, Jesús declara: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esta declaración, después de su resurrección, subraya su dominio absoluto y su papel como soberano sobre toda la creación. Su victoria sobre la muerte y el pecado reafirma su autoridad y su capacidad para gobernar con justicia y amor. Jesús demostró su autoridad a lo largo de su ministerio terrenal mediante milagros, enseñanzas y su poder sobre las fuerzas del mal. En Marcos 1:27 se nos dice: «Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Este poder sobre los espíritus inmundos confirma su dominio sobre el reino espiritual y su capacidad para liberar a las personas de la opresión demoníaca. La resurrección de Jesús es la culminación de su autoridad y poder. En Filipenses 2:9-11 se describe: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre». Esta exaltación refleja el reconocimiento universal de su señorío y su dominio sobre todos los reinos. La autoridad de Jesús es un recordatorio de su soberanía y su poder para cumplir sus promesas. Como creyentes, podemos tener confianza en su gobierno y su capacidad para llevar a cabo su plan perfecto. Su dominio sobre todos los reinos nos asegura que, a pesar de los desafíos y las adversidades, estamos bajo el cuidado y la protección de un Salvador todopoderoso y amoroso.